Dale, mucho mejor. Bueno, entonces, bueno, con la situación como tenemos, como estamos, vamos a tratar de ir adelante. En unos días, cuando pase un par de semanas, vamos a ir donde estamos parando, porque sabemos que recién estamos comenzando la cruzada, que es una cruzada difícil, que las situaciones son difíciles. Así que, bueno, nada, todos ustedes y nosotros vamos a tener que remar. Lo que les voy a proponer es, abrime, Cintia, ¿ahí se está escuchando bien o apago el video? Y para mí es mejor si apagas el video para tener conexión más estable. A los estudiantes también les pido por favor que apaguen el video. Bueno, ustedes, donde haya cuestiones que no entiendan, levanten la mano, interrumpan y de todas maneras al final vamos a hacer un intercambio de preguntas y respuestas. Bueno, entiendo que se está mostrando el PowerPoint, ¿no? Sí, Manu. A ver si puedo llegar a donde está el PowerPoint. Un momentito que me tiene que aparecer. Bueno, ahí espero que se vea algo. Avísenme si no pasa. No lo veo. Ahí quedó como tildado, quedó, ahí está, ahí se empieza. A ver. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase y si se tilda, ustedes me avisan. Está tildado porque estoy tratando de pasar el segundo. Estos son los contenidos. Avísenme si estoy hablando de algo que no se vea. Estos son los contenidos que vamos a empezar trabajando en cinética. En la primera parte de cinética vamos a hablar de pasaje de sustancias, cómo pasan las sustancias en el cuerpo, de las leyes que la rigen, una que se llama la ley de Fick, una ecuación que se llama de Henderson-Hasselbalch, los conceptos de biodisponibilidad y bioequivalencia, y algunas curvas que son distintas a las que vimos ya en dinámica, que son curvas en las cuales vemos qué es lo que pasa con la concentración de un fármaco a lo largo del tiempo, una vez que damos una dosis de un fármaco a un organismo. Y vamos a introducir algunas variables, si es posible, distribución, metabolismo, eliminación. Bueno, lo que vamos a... Acá, perdón, necesito saber esto bien. ¿Se ve la Sí. filmina? ¿Se la ve bien? Sí, se ve, ahora se ve la filmina número 3. Ok. Bueno, lo que vamos a trabajar es de qué factores depende de que un fármaco pueda producir un efecto, de qué depende la intensidad del mismo y de qué depende la duración, ¿no? Ustedes, digamos, lo que ya habíamos visto es que para que un fármaco pueda producir un efecto, necesita interactuar generalmente con receptores y modificar una función. Esto no siempre es así. Puede haber antiácidos, quelantes, diuréticos osmóticos, distintos fármacos que puedan producir, modificar una función eh, sin necesidad de unirse a un receptor. Pero la mayoría de los fármacos se unen a un receptor. Y los receptores, cuando hablamos de receptores, estamos hablando generalmente de proteínas que se encuentran en las células
y que al formar el enlace con el fármaco modifican una función celular y esa función celular, esa modificación es constante y es previsible. Y eso es lo que hacen los receptores. Ahora existen los conceptos de farmacogenomia, o sea, los fármacos no solamente responden, cuando hablamos de fármacos, no solamente modifican funciones, sino que puede generar funciones nuevas, porque actúan sobre los ácidos nucleicos. El tema es que para que un fármaco modifique una función, por un lado necesitamos el fármaco, necesita a sus receptores, pero también el fármaco tiene que llegar a ese sitio en el cual se encuentran los receptores, que es la biofase. El sitio de acción, el sitio en el cual se tiene que encontrarse, es la biofase. Y la intensidad, entonces, con la cual un fármaco pueda producir el efecto y la duración, va a depender de que el fármaco haya podido llegar a la biofase, permanecer, y luego va a tener que eliminarse, porque si no, esa función continuaría realizándose. Si el fármaco no se desprendiese de los receptores, la función continuaría. Ahora, en general es bastante difícil medir cuál es la concentración del fármaco en el órgano blanco, pero para la mayoría de los fármacos, la concentración en la biofase tiene correlación con la concentración plasmática. Y empiezan los fármacos a producir efecto a partir de lo que se llama una concentración mínima efectiva. O sea, tiene que alcanzar una mínima concentración en sangre, esto es lo que se va estudiando en los primeros estudios, los primeros ensayos clínicos, cuál es la concentración mínima para que un fármaco produzca efecto. Algo de esto ya estuvimos mirando. Cuando hablamos de farmacocinética, estamos mirando qué es lo que pasa cuando damos una dosis de un fármaco, que puede ser por distintas vías, y qué es lo que pasa con esta dosis a lo largo del tiempo. O sea, el fármaco, por un lado, va a tener que ingresar al organismo. Por ejemplo, cuando damos un fármaco por vía oral, el fármaco primero se encuentra en el intestino, en la luz del intestino. Y el fármaco va a tener que deshacerse, va a tener que desprenderse de los excipientes, deshacerse en el agua que está en el intestino para después absorberse. Recién luego que se absorbió, podemos decir que el fármaco ingresa al organismo. Mientras tanto, es como si tuviéramos una manguera que fuese de la boca al ano, y mientras el fármaco está dentro de esa manguera, el fármaco no se encuentra dentro del cuerpo. Lo mismo, una vez que se absorbe, digamos, el fármaco va a tener que llegar a sangre. Entonces, ahora vamos a ver bien el concepto de absorción. Luego va a tener que distribuirse por el organismo, va a tener que viajar por la sangre, por ejemplo, o que difundirse, y para poder llegar al órgano blanco, y luego va a tener que eliminarse. Hasta acá no sé si se entiende o no, yo no los estoy viendo. ¿Se escucha bien esto? Se escucha, Manu, se escucha bien. Se escucha. Vale. En farmacocinética, la complejidad que tenemos es que ya no nos manejamos con la idea de organismo. En farmacocinética miramos los organismos como si fuesen una serie de compartimentos. Ahora vamos a explicar bien esto. Y estos compartimentos están interconectados. Asumimos que cada compartimiento, dentro de cada compartimiento, la concentración del fármaco es uniforme. Y que los compartimentos están separados por membranas biológicas. Por ejemplo, para poder ingresar desde el intestino, digamos, pasar al interior del organismo, tiene que atravesar una barrera, que es la barrera constituida por las células del epitelio intestinal. Entonces, digamos, tienen que atravesar membranas biológicas. Vamos a empezar mirando entonces esta idea, pensando ya, digamos, empezando a pensar los organismos como si fuesen distintos compartimentos. Fíjense, en el medio, ustedes si yo señalo con la flecha no se ve esto, ¿no? La flecha. Sí, se ve, Manu. Ah, genial, buenísimo. Entonces, en el medio tenemos un compartimento que vamos a considerar que es un compartimento central, el compartimento plasmático. El fármaco vamos a considerar que se absorbe cuando llega a este compartimento. Ahora, ¿cómo llega el fármaco a este compartimento? En primer lugar, va a depender de la vía de administración. Una vía podría ser, por ejemplo, la vía endovenosa o la vía sublingual. En este caso, en cualquiera de estas dos vías, el fármaco llega directamente a sangre. La vía endovenosa porque ponemos una aguja e inyectamos el fármaco dentro del compartimiento plasmático.
Y en el caso de la vía sublingual, cuando los fármacos son no polares, digamos, no tienen cargas, se absorben fácilmente, atraviesan fácilmente las membranas, el fármaco puede pasar rápidamente a la sangre de las venas que están abajo de la lengua. Y entonces, muy rápidamente entran a este compartimento. En el caso de otras vías, los fármacos no se ponen, no se meten directamente dentro del compartimiento plasmático. Por ejemplo, si la damos por vía transdérmica, el fármaco tiene que atravesar una barrera que es la piel. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Si lo damos por vía subcutánea, va a tener que atravesar el tejido celular subcutáneo, por vía intramuscular, el fármaco lo estamos inyectando dentro del músculo. Quiere decir que, por ejemplo, el fármaco va a tener que disolverse en el músculo, en el agua que está rodeando al músculo, y después recién de disolverse en el agua, que se encuentra, que es el líquido que está rodeando las fibras musculares, recién va a poder llegar, por ejemplo, hasta el endotelio por difusión, y luego tendrá que atravesar el endotelio para poder entrar al compartimento plasmático. O sea, cuando estamos dando, por más que estemos dando una inyección, si lo damos por vía intramuscular, no está entrando directamente, no se está absorbiendo el fármaco. Para absorberse va a tener que, vamos a decir que se absorbe cuando entra al compartimento plasmático. Por vía inhalatoria, el fármaco llega primero al pulmón, que está fuertemente irrigado, y después ingresa. Por vía intratecal se puede dar, y entonces el fármaco se encuentra en el líquido cefalorraquídeo. Y por vía oral, que ya lo dijimos, el fármaco va a tener que disolverse primero en el lumen, en la luz del intestino, y luego va a tener que absorberse. Por vía rectal es otra vía de administración de los fármacos. Cada una de estas vías tiene alguna característica particular. Por ejemplo, por vía sublingual o por la mucosa oral también, los fármacos pasan, dijimos, rápidamente a sangre, casi como la vía endovenosa. Entonces, esto pasa con fármacos siempre que no sean polares. Ahora vamos a mirar bien este concepto. Por ejemplo, fármacos que se pueden dar por esta vía son el dinitrato de isosorbide o la nitroglicerina, fármacos que se utilizan para el ángor o por un infarto. Otros fármacos pueden ser algunos opiáceos. La buprenorfina se puede dar por vía sublingual. O, por ejemplo, si tenemos un chiquito que está convulsivando, y la convulsión no para, esto se llama status epilepticus, a veces es muy difícil inyectarle una droga por vía endovenosa, porque el chiquito se está moviendo. Entonces, a mí me pasó la primera vez que hice guardia, que tuvimos un chiquito que ingresó y no paraba la convulsión, y los médicos estaban tratando de aplicarle un lorazepam por vía endovenosa, y no le encontraban vía, no había manera, se le rompían las venas, pasaron varios minutos, y es una situación muy angustiante, porque uno sabe que el chico mientras está convulsivando también está de alguna manera quemando neuronas. Entonces, en un momento uno de los médicos que estaba en la guardia rompió el frasquito de lorazepam y se lo tiró abajo de la lengua, y la convulsión paró inmediatamente. O sea, es una muy buena vía de administración para este tipo de fármacos. Básicamente, el fármaco que se da por vía sublingual no es el lorazepam, ahí fue una situación desesperante y funcionó, sino el midazolam. Por ejemplo, el midazolam por vía sublingual es tan eficaz como el midazolam por vía endovenosa o por vía rectal, que es otra vía posible que se utiliza en chicos que están con status epiléptico. Por vía oral, la mayoría de los fármacos se pueden dar por vía oral. Es una excelente vía de administración, es de elección, siempre que se pueda elegir por vía oral, por una cuestión de comodidad, pero también porque tiene menos efectos adversos. Muchas veces porque uno pone una inyección pensando que le está haciendo un bien, pero a veces la inyección tiene el riesgo, como ustedes saben, de pinchar un nervio y producir una ciatalgia, o puede ingresar un microorganismo y entonces producir una infección, etc. Ahora, por vía oral, por ejemplo, no se pueden dar algunos fármacos, porque por vía oral los fármacos, además de absorberse, digamos, van a pasar por un proceso de digestión. Entonces, por ejemplo, los biofármacos, los anticuerpos monoclonales, los fármacos más nuevos, que son casi un 20-25% de los fármacos nuevos, de los fármacos más novedosos, no se van a poder dar por vía oral. Por vía rectal,
se pueden utilizar fármacos cuando buscamos uso local. Por ejemplo, en las colitis ulcerosas, ahí hay fármacos como la mesalazina que se pueden dar. Y por vía rectal, una vez que ingresan al organismo, no ingresan a la vena porta o erráticamente, una parte puede entrar a la vena porta y otra parte no, y entonces evita el pasaje por el hígado. Ahora vamos a explicar bien este concepto. Los fármacos que se dan por vía oral, una vez que se absorben, o sea, pasan la barrera intestinal, entran a la vena porta, pero la vena porta va a llegar al hígado, van a pasar por el hígado, y entonces el hígado puede llegar a eliminar, antes de entrar a la circulación sistémica, parte del fármaco. Esto es lo que se ve abajo. No sé si lo Manu, ves. ¿podés Sí. poner en presentación en pantalla completa? Porque así se ve tapada la imagen. Se ven los Perdón. comentarios. Pone abajo, viste, no sé si está abajo a la derecha. Sí. Ahí Ahí, está. Ahí está. sí. Ahí Ahí o lo si están no. viendo así. No, el otro, Sí, no. el último, el último a la derecha, antes del 79% que apretás. A De ver, ese. yo ahí lo estoy viendo en presentación completa. A lo mejor a ustedes les Ah, tarda en ¿sí? Por ahí aparecer. tarda un poquito. Ah, Sí, sí. listo. Capaz que tarda. Listo. A ver, lo esperamos un poquito. Sí. Sí, lo esperamos a ver. Dale. Ahí lo ven. No, No, apretaste el último, ¿no? El que está antes del 79%, ¿no? Perdón, y ahí, a ver, estoy probando, ahí vuelvo a la filmina anterior. ¿Están en la filmina anterior ustedes? No. no, No. estamos en la misma. Vías de No, no. administración. Ahí va, ahí va. Ahí está, ahí sí. ¿Pero están en presentación completa? Sí, ahí está perfecto. Sí, ahí yo no. A ver. ¿Y ahí están en presentación completa ustedes? Ahí se está queriendo poner presentación, va muy lento. Ah, pero entonces hay algo, digamos, estamos Sí, recontra atrás porque yo volví a la presentación anterior. claro, Vuelvo, debe estar. vuelvo a Sí, empezar. muy lento, muy lento. Capaz que No, está. Bueno, hay que esperarla a que llegue a presentación completa. Sí. está bien. Vamos acá. Ahora volvió a presentación anterior, la que estabas antes. Bueno, vamos a esperar la presentación completa. Mientras les sigo explicando así, lo que, digamos, un poquito de esto. Digamos, básicamente es esto. El fármaco para ingresar al organismo, lo que estábamos diciendo, es que tiene que atravesar un montón de barreras. Siempre estas barreras son barreras lipídicas y va a entrar a un compartimiento que es un compartimiento plasmático. Desde este compartimiento va a tener que pasar, por ejemplo, a la biofase, al lugar en el cual el fármaco interactúa con sus receptores, que es el último cuadrito. Yo no sé si lo están pudiendo ver o no. Un Se ve el de cuadrito. vías de administración. Vale. Bueno, a ver Sí, si se ve biofácil, el cuadrito de biofácil se ve. Sí, el cuadrito de biofase se ve. Bueno, sí, lo del esperamos a ver naranja. si aparece. Bien, entonces, el fármaco va a interactuar con su receptor en la biofase. El lugar donde interactúa se llama biofase. Ahora, el hecho de que el fármaco interactúe con el receptor depende de cuánto fármaco llegue ahí, cuál sea la concentración del fármaco. A medida que la sangre circula, el flujo de sangre hace que el fármaco se vaya lavando, el fármaco se va eliminando, por ejemplo, o va difundiendo a otros tejidos y va desapareciendo de la sangre. Con lo cual, la concentración del fármaco que se encontraba en la biofase también va disminuyendo y de esa manera desaparece la acción del fármaco. Porque decíamos que la acción depende de dos cuestiones, de la unión del fármaco con su receptor y también de cuánta concentración de que el fármaco se encuentre ahí. Y mientras tanto, digamos, al mismo tiempo que alcanza la biofase, el fármaco puede alcanzar
otros órganos, otros tejidos en los cuales también haya receptores y producir efectos no deseados. Entonces, por ejemplo, nosotros damos un AINE que puede producir un efecto deseado porque alcanza su acción sobre la ciclooxigenasa, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto inhibiendo inflamación o dolor, pero también puede inhibir, por ejemplo, la síntesis de prostaglandinas o de otras sustancias que lo que van a producir es un aumento de la acidez gástrica, un aumento del riesgo de úlceras gástricas. Entonces, digamos, también por el mismo mecanismo de acción pueden llegar a producir efectos no deseados. El fármaco sigue circulando y a medida que va pasando por el riñón, se elimina. Ahora, si el fármaco es muy liposoluble, el fármaco va a ingresar al riñón, va a ingresar a los túbulos renales, pero si es muy liposoluble, es como si las barreras no existieran. El fármaco atraviesa fácilmente las barreras lipídicas y entonces se va a reabsorber fácilmente. Entonces el fármaco puede ingresar a los túbulos renales y nuevamente va a eliminarse. Y entonces el fármaco no tiene manera de eliminarse del lugar. Entonces los fármacos, para poder eliminarse por vía renal, los fármacos que no sean muy liposolubles van a poder hacerlo, pero los fármacos que sean muy liposolubles van a tener que sufrir un proceso de biotransformación o metabolismo. Y este proceso se produce en el hígado. El hígado lo que hace es toma los fármacos, los puede volver más o menos activos, pero los modifica, les produce algún cambio en el fármaco, y esta modificación hace que el fármaco se vuelva más polar, digamos, se vuelve menos liposoluble. Ahora vamos a explicar por qué. Y al hacerse menos liposoluble, cuando pasa por el riñón, por ejemplo, puede eliminarse. No es la única vía de eliminación, el fármaco puede eliminarse por otras vías. Las principales vías de eliminación son o por el riñón o básicamente al metabolizarse en el hígado o eliminarse en la vesícula. ¿Entiendes? Lo que explicaba antes, no sé si ahora se ve la parte inferior de la imagen, es cuando el fármaco pasa, se da por vía oral, luego de absorberse va a ingresar a la vena porta y por vena porta va a pasar por el hígado, antes de llegar a la circulación sistémica. Y parte de ese fármaco va a ser metabolizado en el hígado. Y entonces no todo el fármaco que se absorbe es el fármaco que llega a sangre. Y esto, esta desaparición de parte del fármaco antes de que llegue a la circulación sistémica, se llama primer paso hepático. El primer paso hepático lo que hace es disminuir la proporción del fármaco que llega al compartimento plasmático. A ver, ahí vemos si... Ahí están mirando esto, ahí se produjo un cambio de la diapositiva. No, no, todavía no. No. Es muy complicado. Sí, claro. Si no, cerrá y volvé a entrar a tu PowerPoint. Lo que pasa es que es tan lento que si salgo y vuelvo a entrar me da la sensación que, Ah, digamos, que no va. no Bueno. va a terminar de cargarse nunca. ¿Están viendo cuál? ¿La diapositiva anterior, la que estaba explicando recién, esa se ve? Sí, vía de Vías de administración. administración. ¿Y esa se ve entera? ¿Se ve en pantalla completa? No, Lo- pero se ve igual, ¿eh? O sea, no se ve en pantalla completa, pero se ve, se entiende. Sí, una cosa que dice Oriana que a mí me parece que es, a ver si apagás la cámara, Manu, a ver si tu A cámara. ver, el tema es cómo llegó a la cámara. Ahí pasó la de APO. Relación entre los procesos farmacocinéticos. Ahí está, Manu, ahí pasó. Esa era la siguiente. ¿Ahí pasó? Sí, Sí, Bueno, ok. Vamos a ver, vamos a sacar la parte de abajo. ¿Se ve con la parte de abajo o no? ¿Ahí se ve entera? y se ve con la parte de abajo. Si no, apretá F5, a ver si podés poner presentación completa. A ver. Ahí se ve relación entre los procesos farmacocinéticos en presentación completa.
se ve relación entre los procesos farmacocinéticos, pero no se ve presentación completa. Bueno, Pero se ve bien, Manu, ¿eh? Pero se ve bien, sí, sí, sí. ok. Gráfico se ve bien. Los estudiantes también dicen que se ve bien. Perdón, ¿y ahí pasó a la siguiente diapositiva o no? No. No, todavía estamos en relación entre los procesos Bueno, farmacocinéticos. ok, bueno, entonces lo bajo de acá y lo manejamos acá. Bueno, Sí. entonces, relación entre los procesos farmacocinéticos, esto es lo que estábamos explicando recién. No sé si ustedes ven, díganme por favor si ven con la flechita, si me manejo con esto. Sí. Nosotros Se ve damos, con la flecha. perfecto, listo. Damos una dosis del fármaco, por ejemplo, por vía oral. El fármaco, lo primero, cuando nosotros damos un comprimido o un jarabe, lo primero que tiene que hacer el fármaco es liberarse de sus excipientes. Y no es lo mismo si los excipientes son gránulos que si es un polvo fino, por ejemplo. La velocidad de liberación va a ser un importante factor que va a determinar cuánto fármaco va a haber en un determinado momento, en la concentración, qué concentración de fármaco va a haber en la luz intestinal. Entonces el fármaco se va a liberar. Luego, una vez que se encuentra en la luz del intestino, ese fármaco que se encuentra en altas concentraciones dentro de la luz del intestino, como de este lado en la luz del intestino hay mucho, y en sangre hay muy poquito, por difusión, si el fármaco es liposoluble, se va a absorber. Entonces va a atravesar esta barrera y va a encontrarse en sangre. El fármaco en sangre, si era muy liposoluble, no viaja fácilmente en agua, porque una vez que atravesó las membranas plasmáticas, acá básicamente lo que tenemos es agua. Y entonces, si el fármaco es muy liposoluble, se va a unir a proteínas. Por ejemplo, los fármacos se pueden unir a la albúmina y viaja unido a proteínas. Ahora, un porcentaje pequeño del fármaco va a quedar como fármaco libre. A medida que el fármaco vaya pasando a otros compartimientos, a otros reservorios císticos, el fármaco unido a proteínas se va a ir soltando, porque esto es una cuestión de ley de masas. Si el fármaco libre disminuye, esto va a ir soltándose. Y entonces, a medida que el fármaco nuevamente pasa a otros compartimentos, el fármaco a su vez se va a liberar. Y ahí es lo que estábamos diciendo, el fármaco va a interactuar con receptores de lugares no deseados, va a actuar con receptores en los lugares para los cuales estamos dando, en las biofases, y el fármaco puede llegar a acumularse. Por ejemplo, fármacos muy liposolubles pueden llegar a acumularse en el tejido graso, en el tejido adiposo. Y entonces el fármaco se va acumulando acá, y luego, a medida que disminuye la concentración del fármaco en sangre, el fármaco nuevamente se libera de este compartimiento, de este reservorio, y pasa a sangre. Pero es como si el fármaco entonces tuviera una vida media mucho más larga, tuviera mucho más tiempo en el cuerpo, que es lo que estaría realmente. Parte del fármaco va a pasar por el hígado, parte del fármaco va a ser entonces biotransformado, se va a convertir en los metabolitos van a ser más polares y entonces van a ser más fácilmente eliminables y se van a poder de esta manera excretar. Si el fármaco es lo suficientemente polar, o sea, si no atravesaba tan fácilmente las membranas, directamente se van a excretar, por ejemplo, por el riñón. Y de esa manera se eliminan del cuerpo. Acá yo no los estoy viendo, pero las docentes sí. Aclárenme los estudiantes si se entiende hasta acá. Si hay mucho quilombo con esto. Va bien, O- profe, o- por o- ahora. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por ahora? Ok, Ahí te ponen en el chat que se entiende y te bárbaro. hacen una pregunta. Si el fármaco es hidrosoluble, ¿es necesario que pase por el hígado? Digamos, el fármaco puede pasar por el hígado. Lo que pasa es que si es hidrosoluble, no va a atravesar fácilmente las barreras del hepatocito. Y por lo tanto no va a ser tan fácilmente captado por las enzimas del hepatocito y no va a ser tan fácilmente metabolizado. Entonces, un fármaco que es hidrosoluble, más hidrosoluble que otro, no va a tener un primer paso hepático importante. ¿Entiende? El fármaco que va a sufrir una metabolización muy importante al pasar por la vena porta, al pasar por el hígado, va a ser aquel fármaco que atraviesa fácilmente las barreras del hepatocito. ¿Se entendió bien esto? Sí. Okay. No sé si están viendo la siguiente filmina. Lo Sí, se que ve. se puede hacer a partir de esto es
nosotros en una determinada persona le podemos dar, por ejemplo, un fármaco. Acá se le da a un señor que se llama José Asmé, se le da un fármaco que es teofilina. Un fármaco que se puede dar, por ejemplo, por vía oral. Y le damos, entonces, un comprimido de teofilina. Y después, cada hora, acá fíjense, están las horas en la tabla, cada hora sacamos una muestra de sangre y vemos qué concentración plasmática tiene el fármaco. Entonces, en la primera hora va a haber una concentración plasmática de 0,5 miligramos por litro. En la segunda hora 1 miligramo, en la tercera hora 3 miligramos, en la cuarta hora 8 miligramos. Esto lo puedo trasladar entonces a este sistema, un eje cartesiano, donde voy a poner siempre acá abajo el tiempo. En farmacocinética lo que estamos mirando es tiempo, y lo que estamos mirando es qué pasa con la concentración plasmática a lo largo del tiempo. Miramos esto porque en realidad lo que nos interesa es qué es lo que pasa con el fármaco en la biofase. Pero es muy difícil, por ejemplo, si yo estoy dando, no sé, un fármaco para la meningitis, es muy difícil estar pinchándole el cerebro una vez por hora. Y entonces no se pueden hacer estas pruebas. Y hay una buena correlación entre la concentración plasmática y la concentración en biofase. Si aumenta mucho la concentración plasmática, al ratito, si el fármaco logra atravesar la barrera hematocefálica, aumentará la concentración en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Y entonces lo que se hace es estas pruebas. Estas pruebas que son las curvas que vemos en farmacocinética. Siempre abajo tiempo y acá la concentración plasmática. Y acá lo que reflejamos es lo que vemos en la tabla. Siempre la variable independiente la vamos poniendo acá y vemos qué es lo que pasa con la variable dependiente, la concentración plasmática. Entonces nosotros elegimos la variable independiente. A la hora sacamos sangre y vemos que la concentración es 0,5, a las 2 horas será de 1, a las 4 horas será de 8 y así. Y lo que vamos a ver es que se produce un aumento de la concentración plasmática inicial, que es lógico, porque al principio lo que predomina es la absorción, porque hay mucho fármaco en la luz del intestino. A medida que el fármaco se va absorbiendo, ya, digamos, y se empieza a igualar con la concentración plasmática, ya no se absorbe tan rápidamente, pero el fármaco mientras tanto se va distribuyendo, el fármaco se distribuye por el organismo, y esta parte de la curva lo que señala es la distribución del fármaco por el organismo. Y luego, a ver, esta curva señala la distribución del fármaco por el organismo. Y luego el fármaco va a tender a descender, porque el fármaco, a medida que pasa por el riñón o por el hígado, si pasa por el hígado se va a metabolizar y entonces va a desaparecer ese fármaco para aparecer otro, que puede ser más activo, menos activo, pero va a ser más polar, va a ser un fármaco distinto, más polar. O directamente se elimina, por ejemplo, por el riñón. Ahora, estos tres procesos son simultáneos. Al principio la curva va a subir porque la velocidad de absorción va a ser mayor que la de eliminación. Pero va a ser mayor porque hay mucho fármaco dentro de la luz del intestino y entonces por un gradiente de difusión va a tender a hacer que el fármaco entre. Mientras que no hay tanto fármaco en sangre y por lo tanto no se va a eliminar a tanta velocidad. Pero al mismo tiempo que se está produciendo absorción, acá se está produciendo distribución y eliminación. Solo que en la curva ascendente predomina la absorción. Y en la curva descendente predomina la eliminación. Pero como dice acá, en esta leyenda, los procesos farmacocinéticos son simultáneos. Predomina uno u otro, pero son simultáneos. Si hay algún problema, por favor, paren la exposición. Acá lo que podemos ver es la curva. Yo lo que no me doy cuenta es qué es lo que están viendo ustedes exactamente. Todo el gráfico. Están viendo todo el gráfico, perfecto, listo. Entonces vamos a mostrar todo el gráfico. Este es el mismo gráfico que estábamos viendo recién, la concentración plasmática de teofilina, predomina la absorción, la distribución y la eliminación. Pero lo que podemos diferenciar son, en primer lugar, nosotros, si se acuerdan, con las curvas graduales y cuantales, lo que se definía era una concentración, que es una concentración a partir de la cual el fármaco comienza a producir efectos. Y esa va a ser la concentración mínima efectiva. Y la podemos fijar acá, porque estamos mirando concentración plasmática, la concentración mínima efectiva. Luego,
podremos fijar un umbral a partir del cual el fármaco va a empezar a producir efectos no deseados, efectos tóxicos. El intervalo entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, este va a ser el intervalo terapéutico. Obviamente, cuando estamos fijando concentración mínima tóxica, estamos fijándolo para un determinado efecto adverso. Por ejemplo, un fármaco a una determinada concentración puede producir, no sé, analgesia. Si la damos a concentraciones más altas, a lo mejor la persona se siente nauseosa. Cuando se empieza a sentir nauseosa, bueno, esa es la concentración mínima tóxica. Pero si la diésemos y lo que estamos midiendo es otro efecto adverso, por ejemplo, convulsiones, la concentración mínima tóxica para convulsiones a lo mejor está acá arriba, pero si el fármaco alcanzase esta concentración, la persona empezaría a convulsionar. En promedio, esto es lo que sacábamos con las curvas que veíamos hasta ahora, las graduales y las constantes. Vamos a considerar entonces, cuando miramos el periodo de tiempo durante el cual el fármaco se encuentra por encima de la concentración mínima efectiva, acá, este periodo de tiempo va a ser el periodo durante el cual el fármaco tiene efecto, es el periodo de acción terapéutica. El periodo durante el cual el fármaco se encuentra por encima de la concentración mínima tóxica es el periodo en el cual obviamente presenta efectos tóxicos, y el tiempo previo a que comience a hacer efecto va a ser el periodo de latencia del fármaco. La pregunta, bueno, acá obviamente esto estaba hecho para ir presentándolo de a poquito, iba apareciendo distintas cosas en el gráfico, acá lo vemos todo junto, pero la pregunta es, ¿de qué depende que la concentración pueda ser esta o pueda ser esta? Son dos concentraciones distintas, y la respuesta es que depende de la dosis. La respuesta es que depende de la dosis. Esto es una pregunta que a mí me hubiera gustado charlar un poquito con ustedes, pero digamos, la diferencia entre esta curva azul y esta curva roja es simplemente que le dio una mayor dosis del fármaco. Y por lo tanto va a dar, digamos, en el mismo momento, a las 4 horas, en vez de dar una concentración de 8, va a dar, por ejemplo, de 9. Bien. Esto, como podrán ver, digamos, al aumentar la dosis, aumenta las concentraciones. La cuestión es, bueno, no necesariamente significa, por ejemplo, si doy el doble de dosis, no significa que se duplica el tiempo durante el cual produce efecto, porque como verán acá no se está duplicando. Ahora, con una dosis mayor, el fármaco podrá llegar a producir efectos tóxicos. Si la concentración mínima tóxica hubiera estado acá, entonces no produciría efectos tóxicos. Ahora, si la pregunta fuese, bueno, ambos fármacos producen efecto, por ejemplo, si lo que yo estoy buscando es efecto, no sé, lo doy para una crisis asmática, y lo que quiero es producir relajación del músculo liso braquial. Una vez que el fármaco logró alcanzar la concentración mínima efectiva, logró este efecto. O sea, ambos fármacos produjeron el efecto que estábamos buscando. No sé si se entiende. Digamos, debemos fijar cuál es este efecto, y a partir de este momento ambos fármacos lo están produciendo. Perdón, yo estoy a ciegas porque no les veo las caras, no escucho nada. Si no se entiende, por favor, pueden preguntar, levantar la mano, mandar, y los docentes me van diciendo. Esta es una curva, entonces, concentración-tiempo, es exactamente lo mismo que veíamos recién, pero fíjense que si las damos por distintas vías, los fármacos van a ser distintas curvas. Por vía endovenosa, el fármaco va rápidamente, como la damos directamente, la metemos en sangre, el fármaco sube muy rápidamente. Acá hay una vía de ascenso muy rápida, y directamente parece que desde cero partiésemos de este punto. Y entonces el fármaco lo que va a hacer es esta curva, en la cual, digamos, primero se está difundiendo y luego se está eliminando. En realidad los dos procesos simultáneamente, pero primero va a predominar la difusión y luego la eliminación. Si la diésemos, por ejemplo, por vía intramuscular, el fármaco primero va a tener que absorberse, o sea, dijimos, va a tener que pasar del tejido muscular, va a tener que atravesar la barrera, el endotelio, para llegar a sangre, y luego
va a tender a difundirse y a eliminarse. Por lo tanto, va a tener esta vía. Ahora, acá, por ejemplo, lo que vemos es la curva intramuscular tiene esta forma, y si la damos por vía oral, tiene esta forma. Por vía subcutánea tendrá esta forma, etc. Esto es un ejemplo, no significa que siempre por vía intramuscular va a subir más rápidamente que por vía oral. La vía intramuscular es una vía errática. Digamos, uno aplica y va a depender, por ejemplo, cuánta sea la irrigación en ese músculo, o por ejemplo, si se aplica, no sé, en el músculo, en el cuádriceps, y la persona corre, el flujo sanguíneo va a ser mucho mayor, y por lo tanto la velocidad de absorción va a ser mayor, porque al correr sangre se lava rápidamente en sangre, y entonces la diferencia de concentración a ambos lados es mayor. La vía intramuscular es una vía mucho más errática que la vía oral o la vía subcutánea. Pero estos podrían ser ejemplos de fármacos administrados por esta vía. ¿Cómo pasan los fármacos las membranas? Los fármacos pueden pasar, esto ya lo habíamos dicho hace poquito, por 4 mecanismos, que son difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y endo o exocitosis. Cuando hablamos de difusión simple, es esto que estamos viendo en el cuadrito de acá arriba. El fármaco simplemente se encuentra en altas concentraciones en un lugar, y si atraviesa fácilmente la membrana, va a pasar para donde tenga menos concentración. El hecho de que pase o no va a depender de la permeabilidad de la membrana. Si la difusión, digamos, si el fármaco es hidrofílico, digamos, y no se disuelve fácilmente en la membrana, solamente va a poder disolverse acá, en el agua. Y para atravesar la membrana va a depender de la presencia de poros. Y si es lipofílico, lo va a atravesar fácilmente. Y esto va a depender, ahora lo vamos a mirar porque este es el principal mecanismo de pasaje a través de membranas, de una ley que se llama la ley de Fick. Otro mecanismo es la difusión facilitada, en la cual en la membrana hay como si hubiera un transportador. Si hay un transportador, es como si hubiese, no sé, un montón de personas en un aula y quiere salir del aula y hay una puerta giratoria. La puerta giratoria tiene un límite y entonces es saturable. Pero si hay muchas personas de un lado y quieren salir, digamos, quieren salir para el otro lado, van a salir a favor del gradiente y esto se hace sin gasto de energía. Cuando esto es así, se habla de difusión facilitada. Si el fármaco difunde en contra de su gradiente de concentración, esto lo tendrá que hacer utilizando una bomba, utilizando energía con una bomba que lo lleve a contragradiente. Y esto, de todas maneras, va a ser un mecanismo que es saturable, es inhibible, y finalmente por endo o exocitosis, como pasa, por ejemplo, con la vitamina B12 o con otras sustancias. Lo que vamos a mirar entonces ahora es un mecanismo de que depende la difusión simple lipídica. ¿Cómo hacen los fármacos? ¿De qué depende el flujo del fármaco a través de la membrana? Bueno, esto es lo que estamos mirando, digamos. Hay muchos fármacos de un lado de la membrana y hay muy poquito del otro lado. Entonces, la tendencia del fármaco por difusión va a ser ir hacia este lado. Y entonces, una de las cuestiones que va a hacer que el fármaco vaya de un lugar al otro va a ser la diferencia de concentración. Si hay mucha concentración del lado 1 es muy alta y del lado 2 es muy bajita, el fármaco va a tender a ir hacia este lado. Pero hay otras cuestiones. En primer lugar, lo que se llama la permeabilidad. La P es la permeabilidad. La permeabilidad depende de dos cuestiones. Una es, por ejemplo, del peso molecular del fármaco. Si el fármaco tiene un tamaño muy grande, y entonces el peso molecular es muy alto, el fármaco no va a difundir fácilmente. Sin embargo, yo acá puse la inversa del peso molecular porque, digamos, a mayor peso molecular, menor es la difusión, menor es el flujo a través de la membrana. Pero esto es en realidad 1 sobre la raíz cuadrada del peso molecular. O sea, variaciones bastante grandes en el peso molecular no modifican tanto la difusión. Lo mismo con la forma, la otra cuestión. La otra cuestión, de la cual depende la permeabilidad, la P, va a ser de lo que se llama el coeficiente de partición líquido-agua.
¿Qué es el coeficiente de partición líquido-agua? Si nosotros pusiésemos un fármaco en un tubito y en el tubito tenemos agua y aceite, es cuánto queda disuelto en agua y cuánto queda en el aceite. Es eso nada más. Digamos, qué tan liposoluble o qué tan hidrosoluble es el fármaco. Esto es lo que nos está marcando el coeficiente de partición líquido-agua. Sin embargo, el coeficiente de partición líquido-agua, va a ser modificada, en el caso de los fármacos, por una cuestión que es la relación entre lo que se llama el pK y el pH, que es algo que ahora vamos a explicar con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Los otros elementos de los cuales va a depender el pasaje del fármaco a través de la membrana van a ser del área de la membrana. Si el área es muy grande, si la membrana es muy grande, por ejemplo, como pasa con el intestino, el fármaco obviamente va a tener mucha superficie a través de la cual pasar. Dijimos la diferencia de concentración, y en forma inversa el espesor, o sea, membranas que son muy anchas van a dificultar el pasaje a través de ellas, a través de la membrana. Lo que vamos a mirar ahora es esto, digamos, cómo la relación entre pK y pH modifica el coeficiente de partición líquido-agua. ¿Hasta acá algún problema? ¿Se entiende lo que es la ley de Fick? Lo que estamos hablando de la velocidad de difusión, o sea, del gradiente o del flujo del fármaco a través de las membranas plasmáticas. Cómo hace un fármaco para pasar de un compartimiento a otro. ¿Problemas hasta acá? ¿Preguntas? Profe, no sé si yo me perdí mientras explicaba y anotaba, pero ¿qué era el CC1? No sé bien, menos CC2. Que no escuché. No La sé escuchar. concentración, no, concentración CC1 menos CC2, que te pregunta qué es lo que significa. Es la concentración a ambos lados de la membrana. CC1 significa concentración de un lado de la membrana. Esto. Y CC2 es la concentración de este lado de la membrana. Si esta diferencia es muy alta, por ejemplo, acá hay 10.000 moléculas y acá hay 10, digamos, esta diferencia va a ser muy alta y por lo tanto el fármaco va a tender a pasar. O sea, el fármaco tiende a pasar de un lado a otro si hay mucho fármaco de un lado y muy poquito del otro, si la membrana es muy grande, si la membrana es finita y si el fármaco es liposoluble. Básicamente esas son las características de la ley de Fick que hacen que un fármaco pase de un lado a otro de la membrana. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok. ¿Seguimos entonces? ¿No? Ahora, fíjense que los fármacos, la mayoría de los fármacos, son ácidos o bases débiles. No son simplemente, no son sustancias neutras, son ácidos o bases débiles. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, este es el ácido acetilsalicílico, y esto también es el ácido acetilsalicílico. Nada más que uno de las dos formas está protonada, quiere decir que se le unió un protón. ¿Por qué? Porque el ácido acetilsalicílico es un ácido. ¿Alguien sabe lo que es un ácido? Así descansa un poquito. ¿Alguien me podría decir lo que es un ácido? ¿Se animan? Es un compuesto químico que tiene unido agua No, no es eso, y no es un tiene un compuesto químico. pH bajo. El pH es el del medio. Un compuesto químico que desprende hidrogeniones. Claro, un compuesto químico, una sustancia, que es capaz de ceder hidrogeniones al medio. Eso es un ácido. Y un ácido, la mayoría de los fármacos que son ácidos débiles. Quiere decir que se necesita grandes modificaciones del pH para que ese fármaco ceda sus hidrogeniones. ¿Se entiende? Si el medio en el que se encuentra es muy alcalino, el fármaco va a liberar sus hidrogeniones al medio. Por eso es un ácido. Entonces va a pasar de esta forma, que es una forma no ionizada, porque no tiene hidrogeniones unidas, no tiene cargas positivas, por eso no es ionizada, a esta forma que sigue siendo el ácido acetilsalicílico, se llama igual, nosotros ni nos damos cuenta. Pero en este caso, como cedió sus hidrogeniones al medio, entonces es una forma
perdón, en este caso captó hidrogeniones, es la forma ionizada. A ver, el ácido forma no ionizada, lipofílica, bueno, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cuál fue. La base es también pasa lo mismo, digamos, hay fármacos que son bases. Hay fármacos que son ácidos y hay fármacos que son bases. ¿Qué es una base? ¿Qué sería una base? Una sustancia que es, si el ácido era una sustancia capaz de ceder las hidrogeniones al medio, ¿qué va a ser una base? Aceptarlas. Pueden tomar la hidrogeniones. Claro, es una sustancia que es capaz de aceptar hidrogeniones del medio. Fíjense esto. Nosotros acá tenemos un ácido, entonces decimos que es un ácido débil, es una molécula neutra que puede disociarse en anión y protón. Entonces esto, por ejemplo, sería un ácido que puede disociarse en un anión y en un protón. Puede liberar el protón al medio. Ahora, en este caso, este ácido es neutro. ¿Sí? Cuando libera el protón tiene cargas positivas y esta forma del ácido queda cargado con cargas negativas. Y como tiene cargas negativas, ya no es tan liposoluble. ¿Por qué no es tan liposoluble? Porque las moléculas de agua, que están formadas por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, son polares, forman dos polos, digamos. Para un lado tengo el hidrógeno con cargas positivas y por el otro tengo el oxígeno con cargas negativas. Y entonces cuando se encuentran con una sustancia que tiene cargas, en este caso cargas negativas, uno de los dos polos del agua se va a unir a esta sustancia. Y entonces esta sustancia, este ácido que está cargado, ahora va a estar rodeado de moléculas de agua. Y como está rodeado de moléculas de agua, no va a poder atravesar membranas lipídicas, porque el agua y el aceite no se mezclan. Nada más que por eso. ¿Se entiende esto? Entonces, un ácido, ya sea que esté en esta forma, si está en esta forma, unido al protón, es una forma neutra. Y por lo tanto, porque no tiene cargas. Si estuviera con esta forma, como tiene cargas, se rodea de partículas de agua y por lo tanto ya no es liposoluble. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Gracias. Okay. Acá lo que estamos viendo es una base. Una base es una sustancia que es capaz de captar hidrogeniones del medio. ¿Sí? Entonces, en la base, la molécula neutra es la molécula no protonada. Esta base es una sustancia capaz de captar hidrogeniones del medio. Cuando capta hidrogeniones del medio, los hidrogeniones tienen cargas positivas y esta base se rodea entonces de moléculas de agua y entonces no puede atravesar las membranas lipídicas. Entonces, en el ácido, el ácido unido al protón, va a ser la forma liposoluble, mientras que en la base, la forma liposoluble va a ser esta, la que no está unida al protón. ¿Se entiende? Lo que está haciendo la reacción, a ver, una cuestión más. Ustedes me decían antes la palabra pH y pK. Cuando hablamos de pK, pK es un pH también. pK es el pH en el cual, por ejemplo, este ácido se encuentra en un 50% asociado con el protón y en un 50% disociado. O sea, el pK es el pH en el que se encuentra el 50% en esta forma y el 50% en esta forma. Y lo que hace la ecuación de Henderson-Hasselbalch es relacionar el pH del medio con el pK del fármaco. Y lo hace con esta ecuación. Dice, el logaritmo de AH, de esta forma, sobre A, de esta forma, es igual al pK menos el pH. Y con las bases es al revés. Logaritmo, siempre la forma protonada va arriba. Logaritmo de BH sobre B es igual a pK menos pH. Nada más que tenemos que acordarnos que acá esta forma protonada justamente es la que no va a atravesar membranas,
mientras que en el ácido esta forma es la que sí va a atravesar membrana. Esto es lo que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahora vamos a explicarla un poquito. Para explicarla, el primer lugar es recordar algo que habíamos visto un poquito con farmacodinamia, que es el tema del concepto de logaritmo. Acuérdense que cuando estábamos mirando el logaritmo, lo que estamos mirando es cuál es el exponente al cual tengo que elevar una base para obtener un número. Por ejemplo, para obtener el número 10, ¿a cuánto tengo que elevar 10? Esta base para obtener este número 10. 10 a la 1 va a ser 10. ¿A cuánto tengo que elevar 10 para llegar a 100? Va a ser 10 al cuadrado. Entonces el logaritmo de 100 va a ser 2. Acá lo que me está diciendo es ¿a cuánto tengo que elevar 10 para llegar a este número? Logaritmo de 1000 va a ser 3, porque 10 al cubo va a ser 1000. Logaritmo de 10.000, 4, etc. Si yo lo que estoy teniendo es menos 2, lo que estoy diciendo es lo mismo que el logaritmo de 0.01, o lo que es lo mismo es logaritmo de 1. Voy a tener, si tengo menos, si tuviese 2, tendría 100 arriba. Para tener menos 2 es 1 sobre 100. Si tuviese menos 3 es 1 sobre 1000, si tuviese menos 4 es 1 sobre 10.000, etc. Entonces, lo único que vamos a mirar, esto porque en los libros, muchas veces cuando miramos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esto es algo que a mí me mareó mucho tiempo, aparece de distintas maneras, pero en realidad es una cuestión matemática. Es lo mismo exactamente que aparezca de esta manera, que aparezca de esta manera, o que aparezca de esta manera, que es como yo te la di ahora. Es exactamente lo mismo. Vamos a mirar entonces qué es lo que hace la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Supongamos que tenemos una droga con un pK de 5.4. Entonces, yo lo que voy a saber es que el logaritmo de AH sobre A es igual al pK menos el pH. En el estómago, el pH es muy ácido. El pH del estómago es muy ácido porque el estómago todo el tiempo está secretando ácido clorhídrico. Entonces el pH es muy ácido. Hay muchos hidrogeniones. Y, digamos, el pH en estómago es, digamos, entre 1 y 3. Acá le puse 2.4 para hacerlo sencillo. Entonces, si yo hiciera esta cuenta, si el pH en estómago es 2.4, 5.4 menos 2.4 me va a dar 3. Y para que acá tenga un 3, de este lado lo que voy a tener es logaritmo de 1000 sobre 1, porque 10 elevado al cubo me va a dar 1000. La única manera de tener digamos, si acá tengo un 3, necesariamente acá voy a tener 1000 arriba y 1 abajo. Lo que me está diciendo es que lo que voy a tener es 1000 de esta forma, AH, por cada molécula que esté de esta forma. O sea, el ácido se va a encontrar en gran manera de esta forma. Con lo cual voy a tener mucho ácido que va a ser liposoluble. Ahora, fíjense qué es lo que ocurre en sangre. En sangre tengo un pH que es de 7.4. Si yo hago el pK menos el pH, lo que voy a tener es 5.4 menos 7.4, con lo cual el resultado va a ser menos 2. Si tengo menos 2 de este lado, la única forma es que tenga 1 sobre 100 de este lado. Si tengo 1 sobre 100 de la misma sustancia de este lado, voy a tener, digamos, por cada 100 de esta manera, voy a tener 1 de esta. O lo que es lo mismo 1 en relación a 0.01 de esta. A mí en realidad lo que me importa es cuánto tengo de la forma que es liposoluble. Y la forma que es liposoluble es esta, porque es la que no está unido a hidrogenión. Si yo tengo muchísimo, yo tengo el fármaco de este lado, y tengo muchísimo de esta forma liposoluble, esta forma, digamos, va a tender a pasar la barrera hacia este lado, va a tender a difundir. Y acá va a haber muy poquita cantidad, y entonces va a tender a difundir porque la diferencia de concentración, o sea, concentración 1 menos concentración 2, va a hacer que el fármaco difunda hacia este lado. ¿Se entiende? O sea, lo que me está diciendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch es cuánto fármaco
digamos, qué tan liposoluble es el fármaco en este pH. Y qué tan liposoluble es el fármaco con este pH. Si en un pH como el de la sangre hay muy poquito de fármaco liposoluble, digamos, el fármaco va a tender a venir hacia este lado. Muchos fármacos liposolubles de acá para acá. A medida que el fármaco vaya pasando para acá, como esto es una ley de acción de masas, este fármaco, a la menos 1, a su vez se va a convertir en esto, y esto va a terminar pasando acá, hasta que pase prácticamente todo. Además, al mismo tiempo, como acá estamos en sangre, y la sangre fluye, la sangre circula, este fármaco además se está moviendo, está desapareciendo, con lo cual, digamos, va a haber una diferencia de concentración altísima. Por eso, digamos, en estómago, en intestino, los fármacos tienden a absorberse, porque la sangre circula. Esa es una de las razones. ¿Se entiende? Está muy complicado. Entiendo que no es un tema muy sencillo. Igual ahora lo vamos a simplificar. Ahora les digo 2 cositas más, y cuando terminamos me dicen si entienden o no. El primer punto es, bueno, fíjense, cuando nosotros comemos alimentos, estos son ejemplos de interacciones de tuberculostáticos, fármacos que se dan para la tuberculosis, la interacción que es lo que pasa con alimentos. Cuando hay alimentos se produce acidificación de pH, porque se produce liberación de ácido clorhídrico. Por ejemplo, la citromicina hay que administrarla 1 hora antes o 2 horas después de comer, porque los alimentos reducen un 50% su absorción. ¿Por qué reducen su absorción? Y porque al pH, al modificar el pH gástrico, modifican la absorción de la citromicina. La eritromicina, los alimentos aumentan su biodisponibilidad. Esto depende del pK que tiene la claritromicina o la citromicina. Y esto, para simplificarles un poquito la cuestión es esto. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, en conclusión, lo que nos está diciendo es esto. Las drogas de pK ácido se van a ionizar en medios alcalinos, se van a cargar en medios alcalinos. En el pH ácido, como el estómago, van a atravesar fácilmente membranas, por lo que vimos recién. Y entonces un fármaco con un pK ácido va a tender a absorberse en un medio ácido. Y va a tender a retenerse en un medio alcalino, en compartimentos alcalinos. Conclusión, si nosotros tuviésemos un salicilismo, por ejemplo, si una persona se intoxica porque quiso suicidarse, tomó un montón de pastillas, de aspirinas, tomó mucha aspirina, puede tener un salicilismo, y el salicilismo puede matar a una persona, lo obnubila, le da náuseas, puede perder la conciencia y puede llegar a morirse. Tiene un pH muy ácido en sangre, y entonces lo que se hace es se da bicarbonato, se alcaliniza la orina. ¿Para qué se alcaliniza la orina? Porque al alcalinizar la orina queda como concentrado en la orina, y entonces es más fácil eliminarlo. Esto es la conclusión de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Las drogas con el pK básico es al revés, difunden a través de las membranas en medio alcalina y quedan atrapadas en compartimentos. Nosotros no somos matemáticos, nosotras no somos matemáticos, y lo que nos interesa es la aplicación del concepto. Nos interesa que lo entiendan, por eso les estoy explicando de esta manera, y es adecuado que lo puedan entender, que lo puedan desglosar, pero nos interesa este concepto que figura acá, este concepto final. Porque la verdad es que, digamos, si no, pierden muchísimo tiempo en entender este concepto, está bien que lo entiendan, pero no tiene más aplicación básica, más aplicación práctica que esto que estamos hablando ahora. Con esto sí ahora preguntas, no sé si tienen preguntas. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Ok. O fue muy clarito o no se entiende nada, pero bueno. Sigo para adelante entonces. Chicos, si tienen la oportunidad de preguntar y no entienden, pregunten, no hay ningún problema. O sea, si no, ustedes se hacen responsables por no entender. Así que aprovechen una buena oportunidad. Cuando nosotros estábamos mirando recién la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
lo que estábamos mirando de última es cuánto modifica el pH de un lado u otro de una membrana la posibilidad de pasaje de una sustancia a través de esa membrana. O sea, qué tan liposoluble o qué tan poco liposoluble se vuelve una sustancia. Ahora, ¿por qué nos interesa tanto saber si una sustancia es muy liposoluble o no? Fíjense, esto son generalizaciones. Por ejemplo, si una droga es muy liposoluble y se da, por ejemplo, por vía oral, se va a absorber muy bien en el intestino, porque es como si la membrana intestinal no existiera. Ahora, también podríamos decir, si una droga es extremadamente liposoluble, esa droga no se va a poder disolver en el agua intestinal. Y entonces, esa droga que no se puede disolver en el agua intestinal, directamente se va a eliminar completamente, porque no llega a tocar la membrana del intestino, de las células intestinales, de los enterocitos. También estas drogas que son muy liposolubles van a tener un paso hepático mayor, van a ser más fácilmente secuestrables en el hígado. Y por lo tanto, van a absorberse mejor, pero si se secuestran más en el hígado, no necesariamente va a pasar un porcentaje muy alto de lo que se dio a sangre. O sea, la biodisponibilidad quizás no sea tan alta como hubiésemos esperado. Ahora vamos a ver el concepto de biodisponibilidad. El volumen de distribución va a ser mayor. ¿Qué significa esto? Significa que la droga, una vez que pasa a sangre, va a pasar fácilmente, además de haber atravesado fácilmente la membrana intestinal, va a atravesar fácilmente todas las membranas. Y si atraviesa fácilmente todas las membranas, no va a quedar compartimentada en plasma y va a poder pasar, por ejemplo, a otros compartimentos, a tejido adiposo, va a pasar a músculo, va a pasar a cerebro, va a pasar a otros compartimentos. Y entonces tiene una distribución en el organismo mayor. Si no es muy liposoluble, podrá quedar solamente en un compartimento plasmático, por ejemplo. Otro concepto es que van a pasar fácilmente la barrera hematoencefálica y la placenta. Esto lo señalamos porque la barrera hematoencefálica y la placenta son barreras que comparten las características de cualquier otra barrera. O sea, una droga para poder atravesarlas tiene que ser liposoluble. Pero son barreras muy particulares, porque la barrera hematoencefálica tiene muy pocas hendiduras. Por ejemplo, las células endoteliales acá no tienen poros. Y entonces, para poder llegar, para poder atravesar, o lo hacen por otros mecanismos o son drogas muy liposolubles. Ahora, por ejemplo, drogas que no pasan muy fácilmente barrera hematoencefálica, como podría ser la penicilina, si hay una inflamación, como podría ser en una meningitis, sí pueden llegar a atravesar esta barrera, porque la inflamación la hace más permeable a esta barrera. Lo mismo pasa con la placenta. La otra cuestión es que pueden acumularse, si son drogas muy liposolubles, pueden acumularse en grasa, no pueden eliminarse directamente en riñón, por esto que ya vimos, van a pasar a los túbulos, pero se van a reabsorber, y entonces para poder eliminarse van a tener que metabolizarse en hígado, que biotransformarse o metabolizarse. El concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad nos referimos a esto, a la proporción, cuál es la proporción del fármaco que se dio que alcanza la circulación sistémica. ¿Qué porcentaje, por ejemplo, si damos 100 miligramos de una sustancia y decimos que la biodisponibilidad es de 0,3, quiere decir que se absorbió un 30%. Y cuando lo vemos en un gráfico, la biodisponibilidad se considera como el área bajo la curva. Todo lo que está acá. Este es el gráfico de la concentración plasmática en el tiempo. Biodisponible es cuántos fármacos de lo que se dio llegó a la concentración plasmática. Para la biodisponibilidad, digamos, un fármaco que tiene mayor biodisponibilidad, va a influir la forma farmacéutica del fármaco. Por ejemplo, dijimos al principio cuántos fármacos se libera y por lo tanto qué concentración alcanza, por ejemplo, la luz intestinal, si se degrada en el hígado, o sea, el primer paso hepático, y las características del individuo. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que tiene un flujo pobre por insuficiencia cardíaca,
o una persona que es obesa, que puede tener, digamos, las características del individuo van a modificar la biodisponibilidad. Por eso, cuando hablamos de biodisponibilidad, se considera en un individuo particular en un momento particular. La biodisponibilidad no considera la velocidad de absorción, y esto es el ejemplo que daba recién. La fracción biodisponible de 0,75 indica que el 75% de la dosis administrada llega a la circulación sistémica. El concepto de equivalencia. El concepto de equivalencia es bastante sencillo, digamos. El concepto de equivalencia, vamos a mirar acá en el medio, digamos. Los fármacos se consideran bioequivalentes cuando tienen velocidades de absorción y concentraciones en el plasma que son similares, que son equivalentes. Entonces lo que se considera en bioequivalencia es un concepto parecido al de biodisponibilidad, pero tiene en cuenta la velocidad de absorción y por lo tanto qué tan rápidamente va creciendo la concentración plasmática. Porque dos fármacos podrían tener la misma área bajo la curva, pero uno absorberse muy lentamente, pero durante más tiempo. Por lo tanto, el área bajo la curva podría ser igual que la anterior. Pero ese fármaco que se absorbió muy lentamente podría no alcanzar, por ejemplo, la concentración mínima efectiva. Y por lo tanto, no son bioequivalentes. Cuando dos fármacos, cuando se produce un medicamento que es un medicamento genérico, y quiere aprobarse como medicamento genérico, este medicamento genérico tiene que demostrar bioequivalencia, tiene que demostrar biodisponibilidad y también bioequivalencia, o sea que se absorbe a la misma velocidad que el otro fármaco y alcanza, por lo tanto, la concentración máxima en el mismo tiempo. Esto es un requerimiento para ser considerado medicamento genérico. Hay otras formas en las cuales se consideran equivalencia, por ejemplo, equivalencia química, es cuando tienen la misma cantidad de compuestos del fármaco y cumple con los requisitos oficiales, esto es equivalencia química, y equivalencia terapéutica es cuando provocan los mismos efectos. ¿Alguien está preguntando algo? Bueno, equivalencia terapéutica es cuando provocan los mismos efectos terapéuticos, siempre que se administren al mismo paciente utilizando la misma dosificación. Esto es equivalencia terapéutica, no es exactamente lo mismo, fíjense que son tres conceptos diferentes. Cuando nosotros hablamos de bioequivalentes, estamos hablando de velocidad de absorción. Ok, sigo. Si alguien pregunta algo, aclárenme, por favor. Bien. Puede existir equivalencia terapéutica a pesar de tener diferencias en la biodisponibilidad. El ejemplo es la penicilina, por ejemplo. La penicilina es un fármaco que tiene como efecto, por ejemplo, un efecto adverso de la penicilina depende de una reacción que se llama idiosincrática. O sea, una persona puede tener una reacción como una reacción alérgica muy severa, o no tan severa, a la penicilina, pero esto va a tener con concentraciones muy pequeñas o muy altas del fármaco. Incluso cuando se lo prueba, cuando se inyecta penicilina en piel, con esto ya puede tener esta reacción idiosincrática. La persona puede tener una reacción muy severa, puede tener un angioedema, puede tener un shock anafiláctico. Ahora, la penicilina, por sus mecanismos de acción, es un fármaco muy seguro, digamos, excepto esta reacción, las reacciones idiosincráticas, en general es un fármaco muy seguro, digamos, tiene un margen de seguridad muy amplio. El efecto adverso de la penicilina son las convulsiones. La penicilina en muy altas dosis produce convulsiones, pero se podría dar dos medicamentos distintos de dos laboratorios distintos que tuviesen entonces biodisponibilidad distinta, pero ambos alcanzar ser equivalentes terapéuticamente, porque no importa que uno sea un poco más alto, que alcance mayores concentraciones que el otro, porque digamos a mayores concentraciones probablemente no va a alcanzar concentración mínima tóxica y no va a producir toxicidad, entonces son equivalentes terapéuticos. Ahora, si los fármacos tienen margen de seguridad estrecho, índices terapéuticos estrechos, las diferencias en la biodisponibilidad sí son muy importantes. Bueno, y hasta acá, bueno, espero que les sirva. Para mí, la verdad, me hubiera gustado mucho verlos, me hubiera gustado interactuar. Es lo posible.
y espero que sí puedan hacerlo con los docentes ahora el día de mañana. Así que, bueno, nos seguiremos en contacto. Si quieren hacerme preguntas, absolutamente abierto. Yo voy a sacar ahora, voy a cerrar acá esto y voy a ver si puedo dejar de compartir. Pero si quieren, pueden hacer preguntas. Manu, ahí te están agradeciendo, no sé si estás leyendo en el chat. No, no me aparece el chat a mí. No, no lo Bueno, estoy te dicen viendo. gracias, profe. Es muy claro al explicar, gracias. Que están ahí. Bueno, me alegro. La verdad que me siento súper pesado yo dando la clase así, pero bueno, la forma que veo posible. Profe, mañana va a haber presencial para todos, entonces. Mañana hay presencial para todos, sí. En este momento en Mar del Plata se mantiene la presencialidad de las clases. Muy bien, Y gracias. si no me equivoco, perdón, y si no me equivoco, el sábado también hay clase, ¿no? Mañana tienen Dinamia 1 y el sábado sería Dinamia 2, ¿no? Sí. Así que mañana cada graduación es sábado a las 9 de la mañana. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre cómo están con la cursada? Algo que quieran, tenemos un ratito de tiempo todavía, si quieren. ¿Podrían comentar? Bueno, me alegro que eso. Profe, mañana No alcancé en clase, perdón, tengo un poco de delay, me parece. Mañana se va a ver las guías que ya hicimos de farmacodinamia. Sí, mañana lo que van a hacer es compartir las guías. Ustedes las tienen que llevar impresas en lo posible, o bueno, en la máquina, pero lo que van a hacer es trabajar en grupos y, digamos, como con una dinámica parecida a la que utilizan ABC, o se discute en grupos las guías y después en la última hora, la actividad práctica dura 3 horas y media, la última hora es una socialización donde se pone en común. Pues, cuando uno dice, bueno, yo hice bien o no, la guía es en ese momento en el cual tiene la oportunidad de verlo, discutirlo. Y también tienen que aprovechar ese momento para abrir preguntas sobre otras cuestiones que por ahí no aparecen en las guías, porque no sé si se fijaron, pero las guías por ahí aparecen algunas y otras no. Algunas cuestiones que tienen que ver con el tema, entonces yo puedo tener dudas sobre mecanismos de relajación de músculo liso, pero a lo mejor tengo dudas sobre otras cuestiones que no aparecen en el preguntas que ustedes tienen que hacer. Mañana trabajo práctico 1 de Dinamia, es el Dinamia 1, cada uno en su, y el sábado y nosotros nos volvemos a ver los jueves por esta vía. Va a ser siempre los jueves de seminario, va a ser virtual a las 4 de la tarde. Por el momento son presenciales. Si alguien quiere hablar, puede hablar, aprovechen. No hay problema. No, todos los jueves es seminario virtual. Todos los jueves a las 16 es seminario virtual. Como saben, el seminario no es obligatorio porque lo subimos luego de la grabación, pero si quieren participar, también nos ayudan digamos, para nosotros entender qué es lo que están comprendiendo. Y el sábado a las 9 es este sábado a las 9, pero es todos los sábados. Fíjense porque en el trabajo práctico, a medida
y ustedes miran aclarando qué sábados tienen actividades. Eso lo pueden mirar ahí. Claro, el calendario. Y también en el calendario está señalado, creo que en verde, los sábados que son trabajos prácticos. Por ejemplo, este sábado va a ser trabajo práctico. Entonces, viernes no, sí, no, viernes sí. Todos los viernes. Viernes es siempre presencial. Viernes es siempre presencial y algunos sábados tienen trabajos prácticos. En realidad van a ser solo 2 trabajos prácticos sábados en el año y otros sábados son talleres. Más o menos un promedio de un sábado por mes, ¿no? Los talleres iremos viendo la dinámica, cómo la podemos desarrollar, si van a ser presenciales. Lo que son trabajos prácticos por ahora son todos presenciales. Bueno, la superposición la tienen que resolver ustedes, la verdad que no sé. Nosotros pusimos, digamos, los horarios que corresponden a la materia. Bueno, ¿les parece? ¿Nos vamos despidiendo entonces? Sí, es lo mismo que pasa. Bueno, me alegro que por muchas gracias a ustedes, gracias por participar.